Bueno, buenos días. Aquí estamos otra vez retomando la lectura. Había cogido unas pequeñas vacaciones. Me estaba dedicando a otras tareas. y, y ya volvimos. Así que coge tu café, que ya comenzamos. Hoy seguimos con las 15 historias de Forbes. Estamos con el primero, que es Rockefeller. Así que seguimos aquí, mi gente. El historiador Alan Nevins escribió: "Nunca antes corporación alguna había afrontado una situación comparable en magnitud y variedad de confusión que Standard en el otoño de 1877. Más aún, el concepto de administración corporativa de negocios no existía en ese entonces. La labor de Rockefeller se volvía más difícil, porque los hombres con quienes tenían que trabajar eran empresarios con ideas fijas, acostumbrados a manejar las cosas a su manera. Sin embargo, él les ofreció un incentivo financiero por su cooperación, cuando le era posible, convertir el sistema administrativo de las compañías adquiridas al modelo estándar. Recordemos que si vuelven al capítulo anterior, estaba comprando toda la competencia. Estaba comprando otras compañías, pero como no podía tener compañías a nombre suyo en otros estados, las mantenía a nombre de la persona. Convertía el sistema administrativo de las compañías adquiridas al modelo estándar. También pagaba sus adquisiciones de bonos estándar no negociables públicamente, suministrándole a los vendedores intereses inmediatos en el éxito de la nueva aventura. Su mayor contribución, más allá de haber concebido la unión de Standard Oil, fue persuadir a hombres importantes a incorporarse a la alianza y trabajar juntos en su administración, escribieron los historiadores de Standard Oil, Ralph y Muriel Heady. Mientras que la oficina matriz en Cleveland decidía la política global, las cabezas de las antes independientes compañías permanecían semi-autónomas. Jacob J. Vandergrift, quien se incorporó a la firma como director cuando Standard adquirió su refinería, se encargaba de los oleoductos. Jace Boswick se ocupaba de comprar el crudo en las regiones petrolíferas. Flagler seguía haciendo acuerdos favorables con los siempre hostiles ferroviarios, y el tradicional abogado de Standard, Samuel Dodd, era su principal asesor legal. Con esta organización, Standard empezó a tomar la apariencia de lo que hoy llamaríamos una corporación moderna, siendo Rockefeller la autoridad suprema. Estableció los cimientos de la división de la administración profesional. En 1879, de acuerdo con un subalterno, Rockefeller describió su filosofía de delegar responsabilidades así: "Se trata de esto. Nadie puede lograr algo si no hace que otros también lo hagan". Escuchen que siempre son los mismos principios para todos los negocios, para todo lo que hagamos. Él y sus colegas sabían que era imposible estar pendientes de todas las necesidades de la compañía, por lo grande y compleja que era. Para supervisar sus operaciones, Standard Oil empezó a formar comités, los cuales se reunían en las oficinas de New York. Como la información era indispensable para la supervisión del desempeño de las unidades, los directores de la sede de New York les ordenaron a los administradores responsables de las diferentes unidades de negocios presentar informes trimestrales a la Junta. Rockefeller forma un trust para administrar una empresa difícil de controlar. En 1877, el historiador Albert Carr escribió: "Nadie en los Estados Unidos podía despachar petróleo en cantidad sin la aprobación de Standard Oil. Tal poder le significó a la compañía una atención no deseada por parte de la competencia, los políticos y diversas autoridades legales. Por ejemplo, en 1879, un diputado por el estado de New York, Alonzo Hepburn, abrió una investigación pública
sobre las relaciones entre Standard Oil y los ferrocarriles, pero por lo general Rockefeller y sus oficiales se salían con la suya, en parte porque aplicaban el soborno a legisladores estatales claves, y así continuó aumentando la esfera de acción. Hoy se le llamaría donaciones de campaña. Es completamente legal en los Estados Unidos. En otro momento se llamaría soborno. Imagínate tú. En 1880, la demanda internacional de petróleo y sus derivados aumentó considerablemente, porque las máquinas industriales y los motores requerían cada vez más combustible. Esto originó una gran competencia para saciar la sed mundial de petróleo. A pesar de su posición dominante en el mercado norteamericano, Standard se enfrentaba ahora al problema de la competencia externa. Hacía poco tiempo se habían encontrado grandes reservas de petróleo en el Cáucaso ruso y eran pozos en funcionamiento. El ferrocarril desde los campos de petróleo de Bakú hasta el Mar Negro se terminaría en 1883. Y esta competencia significaba que las firmas norteamericanas tendrían que rebajar sus precios. Ni siquiera la poderosa Standard Oil podría ignorar esa presión. Los administradores de Standard encontraron una solución. La creación de un trust modernizaría a la compañía, permitiéndole controlar costos, incrementar beneficios y mejorar su administración. En 1881, Samuel Dodd redactó el acuerdo mediante el cual los accionistas de las diferentes compañías controladas por Standard Oil cambiarían sus acciones por otras en el trust recién creado. Rockefeller era dueño de aproximadamente el 28% de estas nuevas acciones. A cambio, el control de las empresas quedaría en manos de 9 fiduciarios, incluyendo a los hermanos Rockefeller, Flagler, Boswick y otros ejecutivos claves. Este fue un acuerdo de negocios sin precedentes en los Estados Unidos. Cuando se hizo efectivo, el 2 de enero de 1882, el trust ya controlaba el 80% del negocio de la refinación en el país, el 90% de los oleoductos y mantenía posiciones dominantes en campos relacionados con los de los vagones cisterna, los productos derivados de petróleo y la fabricación de barriles. Sin embargo, la organización presentaba hasta ahora nuevos retos administrativos. Inicialmente, los fiduciarios les permitieron a los administradores de las subsidiarias la gestión de sus unidades, reservándose el derecho de aprobación a las apropiaciones superiores a los $5,000. El comité ejecutivo de trust, formado por quienes estuvieran presentes en el número 26 de la calle Broadway de New York, se reuniría todos los días a la hora del almuerzo. Nuestra regla general era la de no realizar operaciones importantes hasta que todos estuviésemos convencidos de estar tomando la decisión acertada, dijo Rockefeller. El consenso era necesario porque el trust era una asamblea de compañías relacionadas e independientes. El buen funcionamiento del sistema se basaba en el desempeño adecuado de cada una de las unidades que lo constituían. Así, al delegarle a cada subsidiaria cierto grado de autonomía, la administración central también les imponía requisitos sustanciales. Por ejemplo, cada unidad de Standard tenía que mostrar beneficios propios, por lo cual George Vilas, un fiduciario asalariado, comenzó a visitar las diferentes unidades con el fin de imponerles los requisitos unificados para la entrega de informes. Con esta nueva división de labores ejecutivas, el trust comenzó a funcionar mediante comités formados principalmente por los altos ejecutivos de las unidades más grandes, asesorados por el personal directivo de la oficina de New York. Señor, esto que estoy leyendo yo es el comienzo de la industria moderna, o sea, de las compañías. Aquí nacieron, y fue porque alguien se lo inventó, Rockefeller. Diferentes comités estaban encargados de los transportes, las exportaciones, la manufactura, los embalajes, los barriles, los aceites de lubricación, el marketing doméstico y la producción. Los ejecutivos del trust extendieron su fuerza industrial en nuevas direcciones, encabezaron una acción de marketing estableciendo una red de estaciones minoristas
que le garantizaban al público el control de la calidad del producto refinado. Esta operación causó el aumento del número de estaciones de queroseno y gasolina de propiedad de la compañía de 130 en 1882 a 3.500 en 1906. El proceso de integración vertical se completó cuando Standard empezó por fin a explotar el petróleo directamente del subsuelo. En 1881, luego de que las prospecciones encontraran grandes venas en las planicies cerca de Lima, Ohio, la compañía comenzó a comprar campos petroleros muy cerca de su base de origen. En 1891, Standard Oil extraía el 25% de todo el crudo de los Estados Unidos y en 1895 la extracción de crudo representaba el 14% de sus beneficios. En ese entonces, Standard Oil Company encarnaba el principio fundamental de las compañías del siglo XX. Facilitaba el flujo continuo de materias primas mediante varios eslabones de producción en cadena hasta la entrega del producto terminado. Rockefeller controlaba el movimiento de cada gota de petróleo desde el momento en que salía de la superficie de la tierra en Pensilvania hasta la compra del galón de queroseno por un granjero en California en alguna de las estaciones locales de Standard. En los años 90 del siglo XIX, cuando apenas tenía 50 años de edad, Rockefeller se retiró de las actividades diarias de Standard Oil Company, principalmente por recomendaciones de su médico que le advirtió sobre un inminente quebranto físico si continuaba trabajando. Como ejemplo de la nueva diferenciación entre administración y propiedad que él mismo había promovido, Rockefeller y toda su generación de socios dejaron gradualmente los negocios en manos de un grupo más joven de ejecutivos asalariados de reconocido temple. Rockefeller dedicó buena parte del resto de su vida a la beneficencia. Fíjense, el hombre más rico del mundo en esa época, miren lo que hizo. Y seguimos diciendo muchas veces que los ricos son malos. Por supuesto, y si te acuerdas de lo que empecé a leer al principio, empezó pobre. Dotó de fondos a la Universidad de Chicago en 1892, además de crear una fundación para administrar millones de dólares dedicados a la educación y la salud. Todo aquello fue poco para mitigar el resentimiento público por su fortuna. Por supuesto, claro que siempre hay envidiosos. Su poder y el control sobre un bien vital como el petróleo. Los periodistas y la prensa popular lo presentaban como un depredador corrupto incorregible. En 1882, el World de New York lo llamó el padre de los trusts, el rey de los monopolios, el zar del negocio del petróleo. La periodista sensacionalista Ida Tarbell escribió después de ver a Rockefeller en la iglesia: había en él algo indescriptiblemente repulsivo. Siguiendo el ejemplo del exitoso trust de Standard Oil, grandes firmas de otras industrias imitaron su sistema de organización. Muy pronto, un grupo de pequeñas empresas controlaban industrias cruciales como la del tabaco, el acero y los teléfonos. A la industria de estos monopolios, la administración del presidente Theodore Roosevelt respondió lanzando una serie de ataques contra la Standard y otras grandes corporaciones. Como era el trust más visible y poderoso, Standard fue el foco de atención. En junio de 1906, Herbert Hadley, fiscal general de Missouri, anunció su intención de entablar juicio contra el trust fundamentándose en el informe suministrado por la Oficina de Corporaciones que describía en detalle el inmenso poder y tamaño de Standard, incluyendo la compleja red de 88.000 millas de oleoductos y 68.2 millones de barriles de crudo que entraban anualmente a sus refinerías. En la nueva era de los gobiernos reformistas, Standard no podía hacer que los sobornos ayudaran a hacer desaparecer las dificultades. Y pronto, las batallas legales empezaron a cobrar sus primeras víctimas. En el verano de 1907, una corte federal falló en contra de la unidad de Standard en Indiana por su tradicional costumbre de pedirles descuentos a los ferroviarios y le impuso una multa de 29 millones de dólares. Aun cuando el equipo legal de la empresa apeló exitosamente contra el fallo y logró que la Corte de Apelaciones ordenara un nuevo juicio, en mayo de 1908, Frank Kellogg,
demandante especial designado en el caso, pidió la disolución de Standard en New Jersey, como se llamaba a la matriz del trust. A pesar de que los abogados desafiaron el caso hasta llevarlo a la Corte Suprema, la Corte Mayor, encabezada por su presidente White, falló en contra el 15 de mayo de 1911. En un documento de 20.000 palabras, la Corte Suprema encontró que Standard era un trust inmoderado y le ordenó despojarse de sus 38 subsidiarias, transfiriéndoles a los accionistas de las compañías originales todos los bonos que habían negociado por acciones del trust. Irónicamente, esta determinación enriqueció más aún a Rockefeller, quien era dueño de 244.500 de las 983.383 acciones, puesto que había sido accionista en muchas de las compañías originales que se unieron a Standard. Rockefeller se encontró de repente en posesión de un diverso portafolio de valores en negocios relacionados con el petróleo, separadas de su progenitor. Muchas de las unidades de Standard continuaron prosperando. Las acciones de muchas de las que componían Standard llegaron a los mercados públicos y los inversionistas clamaban por algunas de las compañías mejor administradas. Esta tendencia también favoreció a Rockefeller. En 1913, Alan Neville, su infatigable biógrafo, estimó la fortuna de Rockefeller en $900 millones. En 1913, señor. Rockefeller sobrevivió al trust, como también a casi todos sus contemporáneos y competidores, al no poder participar en la administración de la empresa industrial más grande de los Estados Unidos. Pasó la mayor parte de sus últimos 20 años en Pocantico Hills y en The Casement, su hogar en Ormond, Florida, jugando golf y cuidando de sus jardines. Murió en 1937 a los 97 años de edad. ¡Wow! Tremendo personaje. Seguimos mañana, mi gente. Un abrazo, que tengan buen día.